Desde postes personalizados y otros truquitos de decoración hasta cómo evitar a estas criaturas del Averno o domesticar bichos hostiles. En este vídeo te enseño algunos trucos, secretos y consejos que a lo mejor no sabías del videojuego Subnautica. Reutiliza las baterías agotadas. Las baterías descargadas no son inútiles. Al usarlas en la fabricación de herramientas, el nuevo objeto tendrá una batería completamente cargada. Muy útil antes de que obtengas un cargador de baterías. Multiplica tus sacos de gel. Al golpear un saco de gel 2 veces con el cuchillo, obtendrás 2 semillas sin destruir el saco original. Luego puedes recogerlo y plantarlo en tu base para una fuente infinita de este recurso esencial. Si crías crustápodos y los sueltas fuera de tu base, te protegerán de criaturas hostiles. Y no temas por tu pequeño cuttlefish porque a él no lo atacarán. Pero cuidado con la luz porque eso sí le sigue tocando los huevos aunque lo críes en cautividad. Estos capullines comienzan a perseguirte si te acercas a ellos después de contraer la infección, así que aprovecha para observarlos o escanearlos al inicio del juego o una vez que te hayas curado. Ubica las islas con precisión. Desde la cápsula del inicio, si miras hacia la aurora, las 2 islas principales están directamente a tu izquierda y a tu derecha. Bueno, también puedes colocar balizas, pero no está mal saber este dato. Si juegas en modo supervivencia y eres un friki del PvA, construye una silla en tu base y lee tranquilamente sin miedo a perder energía. Portar tanques de oxígeno adicionales completamente cargados puede salvarte la vida en exploraciones profundas. Al quedarte sin oxígeno, simplemente cambia el tanque lleno para ganar tiempo adicional. Construye tu base sin preocuparte por la integridad. Las estructuras construidas sobre el agua no requieren integridad estructural, así que ahora puedes crear bases flotantes sin necesidad de refuerzos, ahorrando bastantes recursos. ¿Buscas un aperitivo rápido? Pues coloca una graviesfera cerca de tu base. Tendrás siempre peces preparados para su consumo. Puedes guardarlos en tu inventario y comértelos cuando quieras. Pero recuerda que si los cocinas tienen fecha de caducidad. Otro dato interesante si estás explorando y necesitas otro snack es que los geysers pueden cocinar peces. Sí, es gracioso. ¿Escuchas eso? Efectivamente, si no oyes nada, ponte a correr. Las zonas más silenciosas son las más peligrosas. Ándate con ojo y con navaja. Era broma, era broma. No está científicamente comprobado por científicos que saben cosas, pero mejor prevenir que curar. Comida y agua para sostenernos indefinidamente. Apuñala un árbol bulbo para obtener muestras del mismo. Son una excelente fuente de agua y comida. Además, los puedes plantar en tu base y tener los árboles a tu disposición. Otra gran fuente de comida y agua son los melomármol. Con una sola cama de cultivo interior llena de estos frutos puedes tener comida y agua infinitos. Estas frutas dan 12 de comida y 14 de agua y 4 semillas por cada fruto. Así que activa el modo granjero y cultiva tu supervivencia como ser inteligente que eres. Puedes conseguir las 3 partes del Cyclops en las dunas. Si quieres construir rápidamente tu submarino, puedes ir directo a las dunas y analizar las 3 partes esparcidas del Cyclops. Ahora bien, está infestado de Reapers. Si necesitas el submarino ya de ya, puedes ir. Pero si prefieres ahorrarte 4 años de terapia, mejor empieza por otras zonas. A ver, la verdad es que no sé si todas las partes del Cyclops están en las dunas. Hacedmelo saber en comentarios porque yo no pienso comprobarlo. Si quieres conseguir dientes de acechante y además que te eviten por el resto del día, lánzales trozos de metal. Estarán entretenidos y tendrás mayor posibilidad de que suelten un diente. De hecho, si escuchas esto, significa que soltaron un diente. Otra cosa que puedes hacer con los acechantes es domesticarlos, y digo entre comillas porque no dura para siempre. Pero mientras les ofrezcas peces, ellos no tratarán de arrancarte la cabeza y además te ofrecerán metal reutilizable. Así que si no quieres ir de aventura a buscar metal para obtener titanio, domestica a un acechante. Organiza tus cosas. Es algo que me vas a oír decir en todos los juegos donde puedes guardar objetos. Pero cuanto antes empieces a separar y organizar, más fácil después. Si agarras a un pez crash con el cañón de propulsión, puedes evitar que explote. También puedes utilizar un rifle de éxtasis para congelar la planta. Los crustápodos y los tiburones óseos se ven atraídos por la luz. Puede ser una idea terrible acercarse a ellos con una linterna o con un vehículo, pero como somos súper inteligentes podemos utilizarlo a nuestro favor y distraerlos para poder pasar desapercibidos. Bueno, comprobándolo mejor, a los tiburones creo que se la ultrapela la luz, así que les lancé un mirón y parece que le hicieron caso. De todas formas es bastante fácil escapar de ellos. Si el PvA te dice que te acerques a esta criatura, no le hagas caso. Escanéalo todo. Quédate en los límites del mapa. No intentes salir.
Las mejores zonas para construir la base. A ver, todos construimos en Safe Shallows porque no vemos la necesidad de levantarnos cada mañana a mirar por la ventana y que haya 4 Reapers dándonos los buenos días. Pero aquí te dejo algunas zonas que puedes encontrar interesantes, libres de leviatanes y con fácil acceso a zonas importantes del juego. Otra opción, como en No Man's Sky, es dentro de tu vehículo, en este caso el Cyclops. Tiene espacio suficiente para todas tus necesidades y puedes moverte por el mapa sin preocupaciones. Pero a lo mejor, a mi parecer, las islas, bien alejaditos del agua. Llegará un momento en el que el juego no te diga cómo seguir y puede ser frustrante si, como yo, la talasofobia te impide explorar libremente. Así que no te sientas mal si te miras algún tutorial. Por ejemplo, los de Necronder, que dicen que están bien, no sé quién será el tipo, pero bueno. En general, tómate tu tiempo y ten en cuenta que deberás bajar a las profundidades tarde o temprano si quieres descubrir cosas nuevas. Así que mentalízate, cógete unas patatas fritas, ponte una música de fondo, enciende todas las luces. Si tienes gatos u otro hijo animal que te pueda acompañar mejor, que el apoyo emocional es importante, y listo, sigue nadando. Y hablando de nadar, hay una manera de explorar tranquilo las vastas aguas de Subnautica. La solución más fácil, eliminando las variables innecesarias. Si matas a todos los leviatanes, no vuelven a aparecer. No sé quién en su sano juicio querría hacer algo así, pero oye, ahí te dejo el dato. Run. Una buena idea para aprovechar el espacio es utilizar macetas en vez de lechos de plantas en interiores. En el observatorio caben hasta 10 macetas sin contar las que puedes colgar, mientras que solo puedes colocar una cama de cultivo. ¿Quieres más taquillas pero no tienes espacio? No hay problema, colócalas así. No te limites a una ventana y a una puerta. Mira todo lo que puedes hacer si utilizas un poco la imaginación. Puedes utilizar el traje Prawn para decorar tu base. Equipa el cañón de propulsión y levanta objetos que te llamen la atención, como restos de naves, rocas, árboles, lo que sea, y colócalos en tu base para darle un toque más original. El pez ocular es lo mejor que puedes darle a tu bioreactor. Con un total de 630 unidades es la mayor fuente de energía de todo el juego. Subir el campo de visión a 90 te da una visión periférica más amplia, lo que facilita detectar recursos, depredadores y puntos de referencia para orientarte mejor, que te conviertes en un gato bajo el agua, obteniendo así una mejor conciencia del entorno. Pero no soy fan del gran angular, así que yo me quedo como estaba. Otro tip de decoración, el último ahora sí, que os puede interesar y para mí es el mejor sin duda, puedes crear tus propios pósters dentro del juego. Solo tienes que copiar una imagen en la carpeta del juego donde tengan las capturas. Y ya está, abres el PDA y ahí las tienes. Vamos con los consejos finales y los más útiles para la gente con talasofobia. Consejos para los Reapers. El primero es cómo llegar a la aurora sin cruzarte con estos seres aberrantes. Te digo cómo, verás que el 99% de las veces no te encontrarás con ninguno. No puedo asegurar del 100% porque todo es posible en esta vida. Simplemente nada por la superficie y muy pegado al lateral de la aurora. Llegarás sano y salvo. ¿Sabías que los Reapers no ven, solo sienten vibraciones? Entonces, si queremos tener una mayor probabilidad de evitar un encuentro desagradable y aterrador, puedes ir nadando a pelo, sin vehículos ni aletas, solo, delante del vasto océano, expuesto a toda clase de peligros. O puedes ir con el Sea Glide, que hace ruido, pero no tanto como el Seamoth. Y hasta aquí el vídeo. Si alguno de estos consejos te sirvió, deja un buen like y comenta cuál de ellos te fue útil en tu partida. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal para apoyarme como creador y además disfrutarás de ventajas exclusivas como estos increíbles emojis, ver los vídeos un día antes de su publicación y vídeos exclusivos para miembros. Dicho esto, gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Mira, este ya mola, mira. Así como se ve. Nice. Si hubiera uno aquí era perfecto, porque está azul. Vale, en teoría debería haber alguno por aquí, ¿no? ¿No estaban por aquí abajo? Creo, vamos. Tengo un poco de miedo, ¿eh? Un poquito. Es que no tengo puestos los cascos y me estoy cagando, o sea... ¡Uy, uy! Ah, vale, no, es un alga, es un alga, es un alga, es un alga. ¿Pero por qué? Son píxeles, son píxeles. Relájate, hostia. Son píxeles. Son píxeles. ¡Son píxeles! Me estoy acercando. Uf. La puta madre, la puta madre, la puta madre. ¡Ay, Dios! No puedo seguir. ¿Qué no puedo seguir? Espera. Ay, no puedo. No puedo. Espera, un momento. No puedo. No, me cago en Dios.
como lo oiga. Es que si lo oigo, es que no puedo. No. La robo de internet la foto, me da igual.